Cordiales saludos a todas y a todos. Es para mí nuevamente un placer estar con ustedes para abordar esta segunda parte del módulo 4 referida a la interpretación de la Convención Americana de Derechos Humanos, sobre Derechos Humanos, para llamarla con más propiedad, abordar lo que son las pautas del artículo 29, las reglas de los tratados, el contenido que también ha desarrollado sobre todo en sus fallos y especialmente en la opinión consultiva número 1, que si bien es una opinión consultiva que va referida hacia a los alcances de las opiniones consultivas, también ha abordado mucho en lo que se refiere a los contenidos de este artículo 29 y sus distintos incisos. Pero como se trata de interpretación de derechos humanos, creo que primeramente debemos abordar el contexto en donde debemos ubicarnos para así poder desentrañar con mayor precisión lo que son el contenido de sus enunciados y los principios que contiene la misma. En primer lugar, tenemos que decir que aquí vamos a ver sobre todo lo que es la distinción entre reglas y principios, y fundamentalmente tenemos que necesariamente retornar al módulo 1 cuando hablábamos de las distintas concepciones sobre lo que es el contenido del derecho. Sabemos bien que determinados estándares positivistas no admiten otros derechos humanos, en el caso de admitirlos, que no sean los que están realmente normativizados en cuerpos, en tanto que la concepción del derecho internacional, de los derechos humanos, una de sus principales fuentes es las costumbres, y cuando se trata de las costumbres del ius gentium, de donde ha tomado mucho el concepto actual de derechos humanos, también debido a la naturaleza del contenido de estos derechos, y donde está íncita la defensa de la dignidad humana, que también tenemos que tener bien presente todo lo que hablamos al respecto, obviamente exige una hermenéutica diferente a la que se tiene por lo general dentro del derecho interno cuando se trata de interpretaciones de normativas legales, como también la interpretación constitucional no tiene una hermenéutica similar a las leyes inferiores, fundamentalmente porque las concepciones que entienden que el derecho no solamente son las normas escritas puestas por el legislador, puestas por la autoridad con competencia para sancionarlas y promulgarlas, tiene además otras cuestiones que son los principios, como lo sostienen los pensadores neoconstitucionalistas y positivistas. Sin desconocer el derecho positivo, dicen que también el derecho está integrado por estas otras mandatos que, a diferencia de lo que son las reglas de conducta de las leyes en general, son mandatos de optimización que van a poner un límite cuando se trata de la dignidad humana, al alcance que estos enunciados legales pueden tener, cuando estos por alguna circunstancia pueden pasar ese límite de protección mínima que tiene que tener el individuo frente al Estado por su sola condición de ser humano. Bien, planteado esto, tenemos que entender también que la Convención americana sobre derechos humanos es un tratado regional que está en la órbita de OEA
y que integra, es parte de lo que se constituye o se llama el Corpus Juris Internacional de los Derechos Humanos, en que se encuentran las otras regulaciones continentales como la Convención Europea sobre Derechos Humanos o la Convención Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, y otros órdenes también protectorios del derecho internacional de los derechos humanos propiamente dicho, que ya se enmarcan en el ámbito de Naciones Unidas, como los distintos pactos y tratados que comprenden tanto los derechos económicos, sociales y culturales como los derechos políticos y civiles, y después los tratados en particular generalmente vinculados a aquellos grupos considerados en una especial situación de vulnerabilidad, como es el colectivo de mujeres o de niños, niñas y adolescentes, o personas con discapacidad, pueblos originarios, etc. Todo esto es una variedad que a su vez están dentro de un marco mayor del derecho internacional público, que es el tema de los tratados en general. Ustedes saben bien que el derecho internacional público no solamente regula las cuestiones vinculadas al derecho internacional de los derechos humanos, sino también regula la relación bilateral o multilateral entre los estados, entre potencias, para acordar sus relaciones internacionales, sus acuerdos de cooperación, ya sea en el marco económico, cultural, de transferencia tecnológica, etcétera, etcétera, que pueden los estados como tales y en igualdad de condiciones como potencias, en el sentido de lo que se entendía como estados independientes y soberanos, acuerdan las condiciones de su relacionamiento. Esto obviamente no es la misma naturaleza que cuando hablamos del derecho internacional de los derechos humanos, en donde podríamos, salvando la diferencia, hablar como una especie de estipulación de tercero, en que los estados acuerdan, pero para beneficio individual de las personas sujetas a su jurisdicción, para la protección de la dignidad humana de cada una de las personas físicas que se encuentran sujetas a su jurisdicción, como explicamos en los módulos anteriores. Entonces ya existe en esa relación que se puede generar a partir de esos tratados una diferencia de fuerzas entre lo que es el poder estatal y el individuo como integrante de esa sociedad o de esa comunidad. Por lo tanto, también eso va a implicar a que se tenga que apelar a hermenéuticas especiales para que pueda realmente poder cumplirse los fines para los cuales han sido concebidos este tipo de acuerdos protectorios internacionales referidos a los derechos humanos. Bien, así podemos hablar entonces de ese marco general. Una de las normas o de los tratados que tenemos que tener bien presente, es la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, que es un tratado de Naciones Unidas y que prácticamente todos los países que integran las Naciones Unidas lo han suscrito y ratificado, y en el cual es el que regula, sobre todo cuando hay algunas discrepancias interpretativas o hay desacuerdos en cuanto a los alcances que esas convenciones en lo general de los países tienen en cuanto a sus efectos. Sabemos bien que por un lado están los tratados tradicionales, que son estos que hablamos, que no comprenden los derechos humanos, y por otro también la Convención de Viena regula específicamente lo que son los tratados de derechos humanos propiamente dicha, para proteger la dignidad humana. Y
En esta perspectiva, si bien la interpretación de estos últimos se afirman mucho en los lineamientos generales de las reglas establecidas por la Convención de Viena, que están contenidas del artículo 31 al 33 de dicha convención, también tiene sus particularidades que las vamos a ir desarrollando en general, para después sí ceñirnos propiamente dicha a lo que es el contenido del artículo 29 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Al respecto, cuando hablamos de interpretar normas jurídicas, tenemos que pensar que eso implica desentrañar su verdadero sentido y alcance de lo que, en el caso de las normas, de las leyes internas de los países, estamos hablando de lo que, en cierto modo, ha sido lo que el legislador ha querido establecer al crear, al sancionar la pertinente norma. Y esto hace de que esa interpretación muchas veces genera que, según la hermenéutica interpretativa o los métodos interpretativos a los que se acuda, se pueda llegar a diversos significados, porque definitivamente los textos legales son eso, son palabras, y las palabras son signos, y los signos son objeto de la semiótica, que deben ser desentrañados y interpretados, ya sea por el receptor respecto a lo que realmente ha querido expresar el emisor. En cambio, cuando tenemos que hablar de interpretaciones de derechos humanos, no se admite la posibilidad de dobles estándares que pueden aparecer en estos otros casos. Acuérdense que el tema de la respuesta única en derecho ha sido superado hace bastante tiempo. A veces no hay una sola respuesta para una misma situación, pero en derechos humanos lo único que puede cambiar el sentido es la circunstancia fáctica en donde acontecen, pero el estándar propiamente dicho, fijado como pauta general sobre el alcance que tiene un enunciado de un tratado internacional, es uno solo. No puede haber doble estándares, porque en cierto modo no se sabría a ciencia cierta cuáles son los mínimos que exige la comunidad internacional en la materia para que los estados parte puedan considerarse cumplidores y no violadores que generen responsabilidad internacional de sus tratados. Por eso, por lo general, tienen órganos rectores que son de última palabra propiamente dicha, o intérpretes auténticos, como lo es en el caso de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y cual su interpretación no puede ser discutida, porque es la autoridad establecida expresamente por el mismo tratado, que lo que ella interprete es el contenido que lo tiene. Así también se puede considerar a determinados comités de los protocolos facultativos o obligatorios de los distintos pactos y convenciones de derechos humanos en la órbita del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, que opera en Ginebra, respecto a los tratados de esta materia de Naciones Unidas, ¿no? En fin, por eso también tenemos que hablar, en líneas generales, de una interpretación internacional que realizan estos órganos y otra interpretación doméstica que realizan los países obligados, y especialmente las jurisdicciones internas de estos países obligados a cumplir, que básicamente no se pueden desviar de estos enunciados rectores que establecen estos organismos auténticos de interpretación internacional de la materia. Bien,
Siguiendo con lo antes establecido, tenemos que resaltar entonces que a fin de evitar estos dobles estándares que me refiero, estos distintos tratados, especialmente el Tratado de Viena, ha tratado de establecer pautas y métodos específicos de interpretación a fin de que sean orientados los distintos operadores jurídicos que deban tener la necesidad de aplicarlo. Y así llegamos entonces a lo que es el contenido del artículo 31 de la Convención de Viena de los Derechos de los Tratados, que establece las reglas generales de interpretación, y en su inciso 1 establece que un tratado debe interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que se haya de atribuirse a los términos, al texto del tratado, en el contexto en que ha sido creado y teniendo en cuenta su objeto y fin. Cuando uno lee ese primer enunciado, muchas veces puede caer en el error de creer que el inciso 1 del artículo 31 nos está dando distintos métodos hermenéuticos que se pueden emplear independiente o autónomamente uno de otros. Y ello es un error, puesto que después, en los incisos posteriores, se encarga de dar las pautas de que debe dársele un sentido holístico, es decir, que cuando se interpreten, y estamos hablando de tratados en general, todavía no hemos entrado en la especie propia de lo que es derechos humanos, deben interactuar estas tres pautas operativas interpretativas que establece el inciso 1. La buena fe conforme al sentido corriente que se le atribuye a los términos del tratado, el primero, ténganlo siempre bien en cuenta. El contexto en donde ha sido generado este tratado y sobre todo al final el objeto y fin, porque un tratado tiene un objeto por el cual se acuerdan los distintos países ser parte, para que tengan una finalidad específica. Entonces, si hablamos de que tiene que ser un ejercicio holístico, tenemos que decir que en la misma interpretación deben intervenir los tres elementos mencionados, no uno sin necesidad de apelar a los otros. Porque, por ejemplo, ¿de qué vale? No puede concebirse la buena fe de interpretación sola si no vamos a observar el objeto y fin. Y para poder llegar a ese objeto y fin necesitamos conocer también, para no equivocarnos y darle el verdadero alcance, los términos más el contexto en que estos han sido suscriptos. Es decir, qué necesidades se tenían, cuáles han sido las discusiones previas, cuáles han sido los preacuerdos que han habido para llegar, lo que dicen enunciados no vinculantes como los preámbulos, y todo lo demás que pueda conformar ese contexto, y así también las opiniones de los órganos autorizados a realizar su interpretación. Por eso después el inciso 2 de la Convención de Viena nos señala que para los efectos de la interpretación del tratado, el contexto, aclara aquí a qué se puede entender como contexto, señala primero a todo acuerdo que se refiere al tratado, como he dicho anterior,
y que haya sido concretado entre todas las partes con motivo de la celebración. Las discusiones previas que por lo general se dicen, en los que los distintos cancilleres o representantes de las distintas cancillerías discuten los términos del contenido que va a tener ese tratado o pacto. También está formado por, cuando es multilateral, por una o más partes, los motivos de celebración, cuáles han sido las causas que han originado que se celebre ese tratado. Esos son los dos grandes elementos que se debe acudir para poder desentrañar el contexto. Y hablo de los tratados internacionales en general, lo vuelvo a repetir. Además de ese contexto, dice el inciso 3, que se debe tener en cuenta todo acuerdo ulterior entre las partes acerca de la interpretación del tratado. Muchas veces sale un tratado y a veces entre bilateral, vamos a suponer, de cooperación, alguna pauta no ha quedado muy clara, entonces las naciones pueden nuevamente reunirse y establecer acuerdos posteriores tendientes a clarificar más el contenido de los enunciados que tiene un pacto tratado. Por eso todo acuerdo ulterior también tiene que ser tenido en cuenta, y no solamente el acuerdo, sino las prácticas. Eso está vinculado con lo que se conoce en el derecho internacional público con el estoppel. Si yo como parte le he dado un comienzo de ejecución a un tratado internacional, si yo como Estado parte, y tengo una conducta referida a cómo interpreto tal pauta o norma del tratado, y la ejecuto y nunca he planteado nada, no puedo después de los años decir ahora lo interpreto de este modo, porque eso estaría generando lo que se conoce en el derecho internacional como el estoppel, que es algo así, como había explicado la vez anterior, como invocar la teoría de los actos propios. Si he empezado a realizar acciones jurídicas válidas, en las cuales no he planteado ningún tipo de queja, no puedo a posteriori decir que no estoy de acuerdo con la misma y volver sobre mis pasos, porque eso está rompiendo con la pauta, una de las pautas centrales de la inciso 1, que es la buena fe. Eso es lo que también, adelantando, pasa cuando se ha acordado cumplir lo que determina la Corte Interamericana y después decimos no lo vamos a cumplir, más o menos, porque si en las prácticas anteriores veníamos cumpliendo, después no podemos echarnos atrás y empezar a decir es competente o no es competente tal o cual tribunal, por ejemplo. Y bueno, y también dice que debe tenerse en cuenta toda norma pertinente del derecho internacional. Muchas veces los tratados internacionales han usado como fuente otros tratados internacionales, otras normas o incluso la costumbre internacional. En ese caso, también debe acudirse a esas fuentes normativas o de costumbres que han sido parte, digamos, importante del contenido de ese tratado. Esos son, y por último, dice el artículo 31, que se debe tratar de indagar la intención que han tenido las partes. Eso ya está más relacionado al objeto y fin que las partes han querido darle a el tratado. Y vuelvo a repetir, todo esto de un modo holístico. Hay que tratar de tener en cuenta todas estas cuestiones para desentrañar el verdadero sentido y alcance. Por eso
tiene elementos especiales, las interpretaciones de los derechos, del derecho internacional público, en cualquier tratado, sea de derechos humanos o no lo sea, sea del derecho internacional tradicional. Bien, avanzando un artículo más, el 32 de la Convención de Viena, habla que se puede también acudir a otros medios complementarios. Estos son los principales, lo que contiene el artículo 31. Pero el 32 dice, si con todo eso, con todo ese ejercicio holístico, hermenéutico, todavía no hemos podido desentrañar bien, con claridad, cuál es el sentido del contenido de un tratado, se puede válidamente acudir a otros medios de interpretación que no sean más allá de los tres pautas establecidas, que recordemos eran la buena fe, referida a lo que corrientemente se entiende conforme al texto del tratado, el tema del contexto, que lo hemos explicado, más el objeto y fin, o el efecto útil, como le llaman algunos, del tratado. Entonces, aparte de eso, si es necesario, se pueden acudir a otros métodos de interpretación. Y esto va a ser importante, porque después, según el tipo de objeto que tengan esos acuerdos, se van a poder utilizar otras pautas interpretativas. Por ejemplo, si son relaciones económicas, cooperación económica, pueden utilizarse métodos vinculados a fórmulas propias de los objetos que tiene, y en derechos humanos especialmente va a ser necesario, porque se va a tener que acudir a aquellas pautas hermenéuticas que de un mejor modo tutele, respete y garantice la dignidad humana a través de los derechos humanos. Así vamos de a poquito entrando en lo que es la materia concreta de los temas a abordar en esta clase. Y llegamos al artículo 33, donde también dice que se debe tratar de acudir a la lengua en que ha sido redactado ese tratado. Muchas veces las traducciones pueden generar desinterpretaciones por el mismo acto de traducción. Por eso el artículo 33 dice que cuando sea necesario traducirlo, solamente se acudirán si han sido autenticados por las autoridades o por las traducciones oficiales reconocidas por los estados signatarios. Si no lo hacen, entonces otra traducción obviamente puede llevar a modificar el verdadero alcance del tratado. Y en ese sentido ha sido muy clara la Convención de Viena, diciendo que hay que tratar de ir a las traducciones auténticas, y se entiende por traducciones auténticas aquellas que están reconocidas por los mismos emisores y suscriptores del tratado de que se trate. Bien, habiendo formulado estas aclaraciones, tenemos que tener presente también que hay que dejar en claro que eso es una sola operación combinada, hemos dicho, de modo holístico, y ya cuando entramos a ver lo que a nosotros nos interesa, tenemos que ir a las pautas especiales que contienen los enunciados de derechos humanos. Y ya, ¿por qué vamos a hablar de pautas especiales? Porque si los tratados de derechos humanos deben buscar un medio de equilibrio, fundamentalmente porque hay intereses que por un lado se encuentran los estados con todo el poder que implica
la potestad que tienen los estados de ejercer jurisdicción sobre las cosas y personas bajo su jurisdicción. Entonces hay un desequilibrio de fuerzas. Por lo tanto, cuando se trata de derechos humanos y que su objeto y fin es la protección de la dignidad humana, habría que apelar a ciertos criterios de discriminaciones positivas. Y cuando hablamos de discriminaciones positivas, nos referimos a aquellas que buscan la igualdad material más que formal. Por lo tanto, no se consideran, cuando están debidamente justificadas, discriminaciones, sino al contrario, que a través de la discriminación positiva se alcanza la verdadera igualdad, que es la material y no la formal. Por eso, los tratados de derechos humanos en general tienen un principio de accionabilidad, es decir, en muchos casos se les reconoce lo que se llama, en otras palabras, autooperatividad. Así no estén, una vez suscrito y ratificada un tratado internacional de derechos humanos, inmediatamente el Estado se encuentra obligado a garantizar, esos derechos, libertades y garantías que se ha comprometido a través de la suscripción y ratificación del tratado. Así no haya dictado leyes especiales que les den una efectividad conforme los lineamientos del positivismo, que si no está en la ley no es válido, en la ley interna. Aquí no existe el dualismo jurídico. No necesita ninguna operación especial más allá de la ratificación para que ese enunciado sea directamente operativo y pueda tener eficacia y validez, y aquellas personas tengan garantizada el derecho de acción autónomo para exigirle a ese Estado el respeto y cumplimiento de tales derechos y libertades, ya sea ante tribunales independientes internos y, llegado el caso, en caso de no encontrar respuesta dentro del ámbito interno, puede acudir a los estrados internacionales, como hemos también comentado en el módulo anterior. También hay un principio de exigibilidad. Este principio de exigibilidad hace que, cuando se trata de derechos humanos contenidos en los instrumentos internacionales y que se encuentre obligado el país, cada uno y todos los derechos contenidos en ese instrumento son objeto de disfrute por parte de aquellas personas a las cuales va dirigida a proteger su dignidad. Por lo tanto, más allá de la indivisibilidad e interdependencia que existen entre cada uno de los derechos, tomados como una apreciación sistemática, que cada uno encuentra su contenido a su vez en lo que enuncia el otro derecho, sin perjuicio de ellos, pueden ser exigidos autónomamente por sí mismos cada uno de ellos. Por ejemplo, la libertad de expresión o derecho a la personalidad jurídica, o el derecho a la integridad física, derecho a la vida, derecho a la libertad. Por eso, muchas veces, cuando la Corte Interamericana realiza sus sentencias y condena internacionalmente el país, empieza a detallar que el Estado ha violado este derecho, no ha violado aquel, o ha violado todos. No dice ha violado toda la convención. Establece claramente cuáles de los derechos
han sido los que han sido afectados, violados, y le va a dar razón al peticionante, condenando al Estado y ordenándole restituir a la situación anterior de cosas, todos los perjuicios que esa violación ha generado. Por eso hablamos de que hay un principio de exigibilidad autónomo de cada uno de los derechos, además de la característica de indivisibilidad e interdependencia que de por sí tienen los derechos humanos. También en derechos humanos tenemos que agregar a todas las pautas generales que habíamos visto de los tratados internacionales en general, el principio de expansibilidad. Y después lo vamos a ver, que todos estos principios de un modo u otro están contenidos en el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. ¿Por qué hablamos que hay un principio de expansibilidad? Porque si habíamos hablado en el módulo anterior de que los estándares que establece el derecho internacional de los derechos humanos a los estados son estándares mínimos, y si también hablamos de que uno de los principios rectores que va a jugar en la interpretación de derechos humanos es el principio pro persona o pro homine, entonces eso quiere decir de que si ese derecho puede ser protegido de mejor manera, hay que optar por interpretar con el mayor estándar y no solo con el menor. Si el contexto en donde se ha generado la situación por la que se debe dirimir la interpretación de una violación del derecho humano o de la protección de un derecho humano, y esto está también son muy similares a las pautas que se establecen en el derecho constitucional, la interpretación de los derechos humanos, porque tenemos que buscar las mayores garantías, estar a favor. Recuerden que el principio pro persona tenemos dos manifestaciones. Primero hablamos que implica que en caso de interpretación siempre se debe estar a favor del mejor derecho que proteja a la persona física. Y ahí estamos hablando, ya sea de una interpretación de preferencia interpretativa y una interpretación de preferencia normativa. Si tengo dos normas que protege, pero una protege mejor que la otra, ¿se acuerda que hablábamos que si usa una ordenanza municipal tenía un mejor estándar protectorio que el mismo enunciado de la Convención Americana? Se aplicaba ese estándar municipal, local. ¿Por qué? Porque era de mayor protección, de mayor garantía, y el principio de expansibilidad que le estoy hablando justamente hace que cuando se trate de derechos humanos y se pueda optar de ese modo, en base al principio pro homine, debe irse aquel que garantice la mayor protección, o que progresivamente, en base al artículo 26, si es un derecho económico, social y cultural, y a la vez de los otros principios interpretativos propios de los derechos humanos, puedan ir expandiendo el efecto de protección a favor de la dignidad humana. Otro de los principios propios de la interpretación de derechos humanos, nos referimos a un principio que se conoce como el principio de fundamentalidad. Por eso hablamos que son fundamentales, los derechos esenciales, en el sentido que derivan de la intrínseca dignidad del ser humano y no de la voluntad de ninguna autoridad. Por eso los estados se deben limitar a reconocerlos y hacerlos efectivos y respetarlos. No es una gracia que concede el Estado de crearlos y reconocerlos, no.
el hombre, desde el momento de su nacimiento, ya se encuentra investido por la propia dignidad. Recuérdense de Kant, recuérdense de todo lo que hablamos, desde su fundamentalidad, investido de esa protección. Y el Estado tiene la obligación de limitarse a reconocerlos, respetarlos, hacerlos efectivos y garantizarlos. Y después también lo que no puede faltar en interpretación de derechos humanos, y vinculado siempre con la guía del principio pro homine, y de garantías mínimas, es el de igualdad y no discriminación. ¿Se acuerda que hablábamos del logo de nuestra red latinoamericana? El principio de igualdad y no discriminación es básico porque estos derechos humanos se atribuyen a cada uno y todos los seres humanos que habitamos el planeta, estén legislados o no estén legislados en sus naciones, por la sola razón de serlo. Dignidad humana, todos nacemos con una dignidad humana, la cual no tiene precio. El hombre no tiene precio sino dignidad, decía Kant. Y esa dignidad implica que no puede existir discriminación que no sean debidamente justificada, y cuando hay discriminación tiene que serlo en el sentido de que exista distintas cualidades, pero no es propiamente de discriminación. Y era lo que hablábamos también, que si para cubrir un cargo de médico cirujano en un hospital se presenta un enfermero y un médico que realiza operaciones, obviamente cuando se lo elige al médico no va a decirse que ha habido una discriminación en ese sentido, porque está faltando en esta otra persona una cualidad especial, para que es el conocimiento que un médico diplomado lo tiene y que lo autoriza a realizar determinadas actividades vinculadas al arte de curar, que no puede realizarla alguien que sea diplomado como enfermero. Entonces ahí no estamos hablando de discriminación, sino de idoneidad que no hace a esta discriminación. Pero cuando se habla de igualdad hay que hablar de igualdad de iguales. Ahora, si van dos médicos y se elige al que goza de mayor simpatía, o porque los que tienen la facultad de hacerlo ingresar en la administración tienen algún tipo de amistad y no valora, digamos, los antecedentes curriculares o de cada uno de ellos, entonces ahí sí estamos discriminando negativamente, porque porque ahí sí hay una competencia, digamos así, para acceder a ese cargo público de un hospital público de iguales, y en el cual no se han utilizado las pautas de capacidad de idoneidad para la elección de la persona que corresponde acceder al mismo, ¿no? Ahí sí estamos hablando de una discriminación negativa. Ahora, cuando hablamos de discriminación positiva, decíamos que, por ejemplo, no podíamos exigirle el mismo rendimiento a una persona con discapacidad que a una persona que no la tiene, sobre todo en algunas funciones, y en las cuales obviamente tiene que haber apoyos y soportes a la persona que tiene una discapacidad física, por ejemplo, y ese reconocimiento de esos soportes y apoyos no se puede considerar que implique un trato discriminatorio con el que no la tiene, sino al contrario, no son iguales. Para poder hablar de igualdad, entonces tenemos que darle todos esos soportes
que eleven a esa persona a una igualdad de iguales con el otro y puede así alcanzarse la igualdad material, y eso se llama discriminación positiva, la necesaria para elevarlo al mismo nivel y para que no sea discriminado justamente la persona que por sus problemas físicos o psíquicos no puede estar en una igual paridad para la elección. Y también esto hablamos de los procesos, el trato igualitario ante los procesos de la ley, de las partes. Esto también involucra a que, por ejemplo, si hay normas que reconocen los derechos de pueblos originarios, el Estado no diga que porque son pueblos originarios no le va a reconocer esos derechos, si están normativizados, porque ahí estaría discriminando por una cuestión étnica, una cuestión cultural, etcétera, etcétera. Bueno, eso lo hablamos también en módulos pasados. Después, otro principio que hay que tener en cuenta es un principio de imperatividad. La mayoría de los derechos humanos contenidos en las normas internacionales de derechos que protegen la dignidad humana gozan del principio de imperatividad, que es lo que en derecho internacional público se reconoce como ius cogens. Hay derechos esenciales que no pueden ser desconocidos ni siquiera cuando el Estado está pasando por una situación de excepcionalidad. Una situación en la que, por ejemplo, por alguna calamidad pública haya sido tomar una medida extrema, como puede ser la declaración de un estado de sitio, en el cual se suspenden algunas garantías, pero hay otras que no pueden ser suspendidas. Eso va a ser también tema de tratamiento más adelante cuando abordemos el contenido del artículo 28 de la Convención Americana. Perdón, 27 de la Convención Americana. Y después tenemos que referirnos a un principio de incondicionalidad. ¿Por qué hablamos de un principio de incondicionalidad? Porque los derechos humanos implican deberes correspondientes del ser humano para consigo mismo, para con los demás, para con las comunidades nacionales e internacionales y para con la humanidad entera. Por eso hablamos también de que los derechos humanos no son absolutos, sino que pueden ser restringidos, pero la restricción es la excepcionalidad, la regla es el disfrute, cuando, bueno, se trata de preservar otros derechos de igual jerarquía o están en juego el orden público y la seguridad pública, incluso la salubridad pública, como lo establece el propio artículo 32 de la Convención Americana. Eso va a ser también objeto de mayor profundidad más adelante. También acuérdense que tenemos que interpretar lo que se llama el principio de indivisibilidad e interdependencia. Si bien hablábamos de que la exigibilidad puede ser autónoma, pero la interpretación de los derechos en general, todos los derechos humanos están en una misma orden de paridad. Por eso no soy muy partidario de clasificar los derechos humanos como de primera, segunda, tercera o cuarta generación, que muchas veces lleva a pensar que más que clasificación académica son jerarquías, lo que puede malinterpretarse y decir como que un derecho tuviera más jerarquía que otro. Y esto no es así. Por eso, este principio de indivisibilidad e interdependencia es lo que ha logrado que se le dé la misma calidad a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales que los derechos políticos y civiles. Y ha logrado el caso último que se reconozca la propia judicialización de estos últimos a través del artículo 26 de la Convención Americana, cosa que ni la Corte Interamericana lo aceptaba en precedentes anteriores.
sino que cuando se violaban estos derechos lo hacía en relación a la conexión que tenían los derechos económicos, sociales y culturales con los derechos políticos y civiles y políticos. Y bueno, este principio de indivisión e interdependencia servía para las dos posturas, aquellas que dicen que determinados derechos económicos, sociales y culturales no tiene competencia la Corte Interamericana, pero sí pueden ser juzgados a través de su conexión, por esta indivisibilidad e interdependencia, con los derechos políticos y civiles en la medida de que estarían absorbidos por alguno de ellos. En cambio, la otra postura que ha sido triunfante en el caso Campos del Río, creo que es, no recuerdo bien, contra Perú, salió hace pocos días, sobre el sindicalista que había sido despedido por algunas expresiones públicas que había sido realizadas, reconoció estos derechos laborales y en forma directa, con el artículo 26, sin necesidad de invocar los derechos políticos y civiles, sino directamente por el reconocimiento expreso y condenándose que ha habido una violación a un derecho económico, social y cultural. Bien, otro principio es el principio de irretroactividad y retroactividad. Si estamos hablando de que rige el principio pro homine, obviamente, si es que posteriormente hay modificaciones legislativas que disminuyen la protección, estas no pueden ser aplicadas porque está entrando a jugar lo que se conoce como progresividad y no regresión de los derechos. Por eso muchas legislaciones, sobre todo en materia penal, debido a la falta de políticas serias en seguridad pública, hace que se agraven las penas, y bueno, esto sería un poco entrar en lo que estaría no permitido por ese principio de no regresividad, de indivisibilidad y retroactividad, y retroactividad y retroactividad del que hablamos. Y obviamente cuando sale una norma más favorable, eso implica aplicarla inmediatamente desde que entra en vigencia. Por más que haya sido condenado un reo, por ejemplo, con una norma anterior que era más rigurosa. Ese es ese principio pro persona que se convierte, si se trata, como por ejemplo, si se habla de una flexibilización laboral, no puede esta reestructuración laboral desconocer derechos que han sido reconocidos al trabajador, porque también se estaría violando este principio de irretroactividad. Ahora, si sale una ley laboral más favorable, inmediatamente se aplica la ley más favorable. Eso se llama el principio pro operario, que deriva del principio pro persona o pro homine, como también el principio pro administrado, cuando ante una duda de aplicarse una ley que favorece al administrado o a la administración en derecho administrativo, caso Baena, por ejemplo, es un ejemplo claro, hay que buscar aquel que favorezca más al individuo. Y si es posterior la ley más favorable, se aplica siempre la ley más favorable, ya sea al reo en materia penal, al operario en materia laboral o al administrado, etcétera, según el tema de que se trate. Y después también tenemos que tener en cuenta el principio de necesidad o inalienabilidad de los derechos humanos a la hora de interpretarlos. Este principio está vinculado justamente al principio de proporcionalidad, que está conformado por los tres principios: el principio de idoneidad o adecuación, que hay que buscar la forma más idónea para garantizar esos derechos que se quieren garantizar cuando hay sobre todo conflicto entre derechos fundamentales, pero siempre buscando el camino que menos restricciones cause al derecho
que se quiere, que se debe correr para favorecer a este que está más necesitado de protección. También el de necesidad, que no está hablando que se te hayan buscado todas las maneras necesarias para no restringir el derecho y poder proteger lo que se quiere proteger, pero llegado al caso se demuestre y se justifique que no ha habido otra manera de aplicar esa medida. Obviamente que después que se determine que no hay forma y que es necesaria aplicar esa medida restrictiva, deberá buscarse la idoneidad o adecuación para que esa medida restrictiva sea la menos lesiva del derecho que se busca desplazar o restringir. Y después la proporcionalidad propiamente dicha, tratar de buscar la mayor protección del bien que se pretende, y que en la ponderación ha generado que es necesario que en esta oportunidad, por las situaciones concretas, tenga un mayor peso que el otro y sea la menor restricción posible al que debe ser desplazado, que nunca es anulado, sino desplazado hasta que cambien las situaciones fácticas. Y bien, con esto más o menos hemos dado una reseña. También se buscan las pautas de historicidad, las pautas de vinculadas a lo que se conoce propiamente dicho como el principio necesarios a tener en cuenta a la hora de interpretar bajo las pautas de los artículos y reglas generales establecidos por el artículo 31 al 33 de la Convención de Viena, cuando se trata de derechos humanos. Por último, no podemos dejar de mencionar, a tener en cuenta en la interpretación de derechos humanos, el principio evolutivo, es decir, la humanidad van cambiando los tiempos y con los cambios de los tiempos pueden aparecer nuevas situaciones vinculadas al respeto íntegro de la dignidad de la persona humana, y en ese sentido hay que interpretarla a los textos y a los instrumentos, como pasa con las constituciones. Las constituciones son normas vivas, normas vivientes, son expresiones vivas de las sociedades, y por más que la hayan dictado los constituyentes, también los tratados, a pesar del paso del tiempo, tienen que ir adaptándose a las nuevas exigencias que la dignidad humana, con los avances de los tiempos, necesitan que su interpretación sea hecho conforme el contexto actual, más que el tiempo pasado en el que fue realizado, porque lo que se trata es de la efectividad de la protección de esa dignidad, y por lo tanto tiene que ser actual, real y actual, como una expresión viva, un derecho que se va evolucionando a medida que la humanidad va avanzando. Bien, con esto terminamos esta primera clase de esta segunda parte del módulo. Ya en las otras posteriores nos abocaremos directamente a los contenidos del artículo 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos, donde veremos dentro de sus enunciados y dentro de los fallos y opiniones consultivas de la Corte Interamericana cómo se van consagrando estas ideas y principios esgrimidos. Así que no me queda más que despedirnos y agradecerles a todos haber prestado atención a estos minutos de exposición sobre esta temática. Muchas gracias y hasta el nuevo encuentro.